Lo que acaba de decir João Miranda sobre Vinicius Jr. tiene más capas de las que parecen a simple vista. Miranda es un ex defensa de primer nivel, internacional con Brasil durante años, que jugó en el Atlético de Madrid y conoce el fútbol europeo desde adentro, desde la perspectiva de alguien que se enfrentó a los mejores jugadores del mundo durante más de una década. Y cuando alguien con esa trayectoria habla de Vinicius Jr. y dice que todavía está muy lejos de Messi, de Cristiano Ronaldo y de Neymar, no lo dice desde la ignorancia ni desde la envidia, lo dice desde un lugar de conocimiento directo que pocos tienen. Pero lo más interesante de las palabras de Miranda no es la comparación con los tres grandes. Lo más interesante es el diagnóstico sobre lo que le falta. No dijo que Vinicius no tiene talento. No dijo que no es un gran jugador. Dijo que le falta carisma para conectar con la gente como Messi o Neymar. Esa distinción entre talento y carisma, entre calidad técnica y conexión humana, es una de las más profundas que se pueden hacer en el fútbol, y es una distinción que el mundo del balón muy raramente articula con esa claridad. Y lo más revelador de todo es que esta valoración llega en un momento donde la situación de Vinicius Jr. dentro del Real Madrid y con la selección de Brasil está cargada de más tensión y de más interrogantes que en cualquier otro momento de su carrera. A semanas del Mundial 2026, con el Madrid ya eliminado de la Champions League ante el Bayern de Díaz, con la relación entre el extremo brasileño y el entrenador Álvaro Arbeloa todavía por consolidarse tras la salida de Xabi Alonso, y con un futuro en el club que no está del todo resuelto, las palabras de Miranda llegan en el momento más complicado y más revelador posible. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender la valoración de Miranda hay que entender primero quién es Vinicius Jr. en este momento exacto de su carrera y cuál es el contexto real en que está jugando. Vinicius tiene 24 años, nació en São Gonçalo, Río de Janeiro, y llegó al Real Madrid en 2018 siendo prácticamente un adolescente. En sus primeros años en el club fue creciendo de manera gradual, pasando de ser una promesa a ser un jugador decisivo, hasta que en la temporada 2023-2024 vivió el mejor año de su carrera deportiva. 24 goles y 11 asistencias en 42 partidos, el The Best de la FIFA. El título de mejor jugador de la Champions League en la edición donde el Madrid venció al Borussia Dortmund en la final de Wembley, con Vinicius marcando el gol del triunfo. Una temporada extraordinaria que lo colocó en la cima del fútbol mundial junto a Erling Haaland y a los habituales candidatos al Balón de Oro. Y sin embargo, en octubre de 2024, el Balón de Oro de France Football fue para Rodri del Manchester City, en una votación que el Real Madrid, junto a muchos otros, consideró injusta y que generó uno de los episodios más sonados del mundo del fútbol en los últimos años, con el club blanco decidiendo no asistir a la gala como protesta formal. Vinicius no ganó el Balón de Oro ese año. Y desde entonces la trayectoria del extremo brasileño tomó una dirección que nadie en el mundo del fútbol esperaba con tanta rapidez y con tanta intensidad. La llegada de Xabi Alonso al banco del Real Madrid en la temporada 2025-2026 fue el inicio del periodo más complicado de la carrera de Vinicius en el club blanco. La relación entre el jugador y el entrenador nunca terminó de cuajar de la manera que el club necesitaba. Alonso tiene un estilo de juego más estructurado, más exigente en términos defensivos y de posicionamiento táctico, que choca con la naturaleza más intuitiva y más explosiva del juego de Vinicius. El extremo brasileño es un jugador que funciona con libertad, con espacios para el uno contra uno, con la posibilidad de equivocarse y de intentar la jugada individual sin que eso tenga consecuencias inmediatas en el sistema colectivo del equipo. Y el sistema de Alonso, más rígido en sus principios, no siempre le daba esas condiciones. La situación llegó a su punto más visible en el Clásico del otoño de 2025, cuando Vinicius fue sustituido en el minuto 72 y reaccionó de una manera que sacudió al vestuario del Madrid y a la prensa española. Siempre yo. Me voy del equipo, me voy. Esas frases, captadas por las cámaras de televisión y reproducidas en medios de todo el mundo, pusieron de manifiesto que la tensión entre el jugador y el cuerpo técnico había llegado a un nivel que ya no era sostenible. Vinicius se negó a renovar su contrato mientras Alonso siguiera en el club. Una crisis de convivencia que terminó con la salida del propio Alonso en enero de 2026, después de la derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona, y la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del equipo blanco. En ese contexto de turbulencias, el Madrid fue eliminado en los cuartos de Champions por el Bayern de Múnich y Luis Díaz, y Vinicius, con 11 goles en liga en lo que va de temporada, no pudo ser el factor diferenciador que el equipo necesitaba en los partidos más importantes.
La frase de Miranda, "le falta carisma para conectar con la gente como Messi o Neymar", es la que más debate generó y la que más merece ser analizada con cuidado. Porque en el fútbol el carisma no es simplemente simpatía, ni presencia en las redes sociales, ni sonrisas en las ruedas de prensa. El carisma, en el sentido en que Miranda lo usa, es algo mucho más profundo. Es esa capacidad de un jugador para hacer que la gente que no lo conoce personalmente sienta que lo conoce, para transmitir algo que va más allá del talento técnico y que llega al corazón de la afición de manera directa e irracional. Messi tiene ese carisma de una manera que resulta casi paradójica porque es un hombre naturalmente introvertido, que raramente busca el protagonismo fuera del campo y que durante años dio entrevistas monosilábicas que hacían sufrir a los periodistas. Y sin embargo la gente lo quiere con una intensidad que ningún otro jugador del mundo despertó en las últimas décadas. Ese carisma de Messi no viene de lo que dice, sino de cómo juega. Como de esa sensación que tiene cualquier aficionado que lo ve en el campo de que está viendo algo completamente único, algo que nunca había visto antes y que probablemente no volverá a ver. Neymar tiene un carisma diferente, más extrovertido, más visible en las redes sociales y en los gestos dentro del campo. Neymar quería que la gente lo mirara, quería el protagonismo, y esa energía se trasladaba a los partidos de una manera que hacía que los aficionados se sintieran conectados con él, incluso cuando hacía cosas que debería no hacer. Cristiano Ronaldo tiene un carisma construido a base de ambición y de perfeccionismo declarado, de una búsqueda obsesiva de la excelencia, que la gente admira aunque a veces no comprenda completamente. Vinicius tiene un carisma diferente que todavía está buscando su forma definitiva. Es un jugador que en el campo tiene momentos de brillantez extraordinaria, gambetas que dejan sin palabras, goles importantes en las noches más grandes. Pero también tiene episodios de comportamiento que alejan, aparte de la afición, que de otra manera estaría completamente de su lado. Las protestas a los árbitros, los gestos hacia los rivales, las polémicas con los aficionados que lo han insultado de manera racista, frente a las que Vinicius respondió con una contundencia que muchos aplaudieron, pero en un tono que a veces añadió tensión al debate en lugar de cerrarlo. Miranda habla de ese gap entre el talento de Vinicius y su capacidad de conectar con la gente desde un lugar de experiencia que merece respeto. No está diciendo que Vinicius sea mala persona. Está diciendo que los grandes jugadores del nivel de Messi, Cristiano y Neymar, tenían algo que hacía que incluso los aficionados, que no eran seguidores de sus equipos, quisieran verlos jugar. Una cualidad magnética que trasciende los colores de la camiseta y que convierte a un futbolista en un fenómeno global. Y esa cualidad, según Miranda, todavía le falta a Vinicius de manera suficientemente consistente. Puede que llegue con el tiempo. Puede que el Mundial 2026 sea el escenario donde Vinicius definitivamente da ese paso. O puede que sea una de esas cualidades que algunos jugadores tienen desde el principio y otros nunca terminan de desarrollar completamente. El aspecto del racismo que Vinicius sufrió en España es también parte de este debate, y es un contexto que hay que tener presente cuando se analiza su comportamiento en el campo. Vinicius fue víctima de insultos racistas en estadios de la Liga Española en más de una ocasión durante sus años en el Real Madrid. Esa experiencia tiene un peso psicológico que no puede ignorarse cuando se analiza por qué un jugador reacciona de determinada manera ante la hostilidad del ambiente. Miranda habló de ello en la misma entrevista con una perspectiva propia, basada en su experiencia en el Atlético de Madrid. Dijo que él nunca sufrió racismo en España porque solo pensaba en jugar al fútbol, y que lo que la gente le decía era solo una distracción para desviar la atención del partido. Esa reflexión es honesta y respetable como testimonio personal, pero también puede ser leída como una simplificación de una realidad que para Vinicius fue diferente, más intensa, más sistemática y más pública, que cada jugador procesa las agresiones de manera distinta. Lo que para Miranda fue una distracción manejable puede haber sido para Vinicius algo que afectó su estado emocional de manera más profunda, algo que cambió la manera en que vivía los partidos y que añadió una capa de tensión a su rendimiento que no estaba en su cabeza cuando llegó a España, siendo un adolescente lleno de sueños. João Miranda, el exdefensa central que hizo la declaración sobre Vinicius, tiene una carrera que le da autoridad real para opinar sobre el nivel de los grandes jugadores del fútbol europeo. Miranda jugó más de 200 partidos con el Atlético de Madrid entre 2010 y 2017, siendo parte de uno de los equipos más competitivos de Europa durante esa época. Que con el Atlético disputó finales de Champions League contra el Real Madrid en 2014 y 2016, perdiendo ambas en los últimos minutos o en la prórroga de manera devastadora para el equipo colchonero.
Esa experiencia de jugar finales de Champions, de estar en el campo en los momentos más importantes del fútbol europeo, de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo durante años, le da a Miranda una perspectiva que pocos tienen cuando hablan de dónde está Vinicius Jr. en la jerarquía histórica del fútbol. No habla desde la teoría, habla desde la práctica. Y cuando dice que Vinicius todavía está lejos del nivel de Messi, Cristiano y Neymar, no está siendo cruel ni injusto. Él está siendo honesto con la claridad de alguien que vio de cerca lo que esos tres jugadores eran en sus mejores momentos y que puede hacer la comparación con conocimiento de causa. El futuro inmediato de Vinicius Jr. está también marcado por la incertidumbre de su situación contractual con el Real Madrid. Su contrato actual vence al final de la temporada 2026-2027, lo que significa que en el verano de 2026 entra en el último año de su vínculo con el club. Esa situación, que en el lenguaje del fútbol de mercado se llama entrar en el último año de contrato, es una de las más delicadas que puede vivir un jugador en un club grande, porque genera una presión adicional sobre todas las partes involucradas. El Real Madrid prefiere o renovar o vender, y porque perder a un jugador de ese nivel de manera gratuita al final de su contrato sería un golpe económico y deportivo difícil de justificar. Y Vinicius, que según los reportes quería seguir en el club de sus sueños, pero no bajo el esquema de Xabi Alonso, tiene ahora una nueva oportunidad con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. La pregunta que el Madrid entero se hace es si bajo Arbeloa Vinicius va a recuperar la versión que mostró en la temporada 2023-2024. Si eso ocurre, la renovación se resolverá sola. Si no ocurre, el verano de 2026 puede ser el de una de las salidas más sonadas del fútbol europeo de los últimos tiempos. La comparación que Miranda estableció entre Vinicius y el trío formado por Messi, Cristiano y Neymar tiene también una dimensión generacional importante. Para Messi y Cristiano dominaron el fútbol durante 15 años. 15 años de duopolio que opacó a toda una generación de jugadores que habrían brillado más en cualquier otra época. Neymar fue el primer candidato a romper ese duopolio. El primer jugador desde Messi y Cristiano que parecía tener el talento suficiente para ser el número uno sin discusión. No lo logró por una combinación de lesiones, polémicas extradeportivas y algunas elecciones personales que muchos consideraron incompatibles con ser el mejor del mundo de manera sostenida. Ahora le toca a Vinicius intentar ese paso. Tiene el talento, tiene la edad, tiene el escenario del Mundial para hacerlo. Lo que Miranda señala es que todavía le falta la última pieza del rompecabezas, esa conexión con el mundo que distingue a los que ganan los partidos de los que conquistan los corazones. Esa pieza, si llega, puede llegar en cualquier momento, en un gol, en una final, en una jugada que el mundo entero recuerde durante décadas. En ese momento exacto donde un jugador deja de ser una estrella y se convierte en una leyenda. Hay que hablar también de lo que significa para Brasil tener a Vinicius en el Mundial 2026 como su principal estrella. Brasil lleva desde 2002 sin ganar una Copa del Mundo. 24 años de espera que se convirtieron en una herida nacional que el fútbol brasileño lleva cargando con una mezcla de orgullo por la historia y de dolor por la incapacidad de repetirla. En ese tiempo Brasil tuvo jugadores extraordinarios que llevaron el peso de esa expectativa. Ronaldinho, brillante en 2002 pero decepcionante en 2006, luego Kaká, luego Neymar, con el 7-1 en 2014 como la herida más profunda de todas. Ahora es el turno de Vinicius. A los 24 años, con el físico en su punto más alto, con la experiencia de haber ganado 2 Champions League con el Madrid, Vinicius llega al Mundial 2026 como la gran carta de Brasil para romper la maldición. Carlo Ancelotti, que lo conoce perfectamente de sus años juntos en el Real Madrid, confía en que el Vinicius de la selección puede ser el Vinicius de sus mejores noches en el Bernabéu. Esa confianza del técnico italiano en su estrella brasileña es el combustible que Vinicius necesita para llegar al torneo en el estado mental adecuado. Si logra ese estado, la valoración de Miranda podría quedar muy desactualizada en pocas semanas. Lo que está en juego para Vinicius en los próximos meses es enorme. El Mundial 2026 comienza en junio y Brasil espera que su número 7 sea el jugador que lidere al equipo hacia el título que la nación lleva 24 años sin conseguir. Desde la victoria en Corea y Japón 2002, Brasil no ganó una Copa del Mundo. Y la presión que eso genera sobre los jugadores de la selección, especialmente los que tienen el perfil de estrellas absolutas, es una presión que Vinicius va a sentir de la misma manera que la sintieron Ronaldinho, Kaká, Neymar antes que él. Llegar al Mundial en el mejor estado físico y mental posible es la prioridad. Y los últimos meses no han sido los ideales para eso. La eliminación del Madrid en Champions, las turbulencias con el entrenador, el futuro del contrato todavía sin resolver.
De todo eso, son elementos que pueden pesar o pueden quedar completamente atrás si Vinicius logra en el Mundial lo que todos saben que tiene capacidad de hacer, porque cuando Vinicius está bien, cuando está en su mejor versión, es uno de los 3 o 4 jugadores más inmanejables del planeta. La capacidad de desequilibrar en el 1 contra 1, la velocidad en los primeros metros, el disparo con las 2 piernas, la inteligencia para aparecer en el área en los momentos precisos, todo eso está ahí. El talento está ahí. Lo que Miranda señala y lo que el propio Vinicius tendrá que resolver de manera interna es cómo convertir ese talento extraordinario en algo que también conecte con el mundo, de la misma manera en que Messi lo hizo durante 2 décadas. ¿Creen que la valoración de Miranda sobre Vinicius es justa? ¿O que es demasiado dura para un jugador que todavía tiene 24 años por delante para seguir creciendo? ¿Piensan que el carisma es algo que se puede desarrollar con el tiempo, o que se tiene o no se tiene desde el principio? ¿Y creen que el Mundial 2026 puede ser el torneo donde Vinicius da el salto definitivo que lo coloca en la conversación de los más grandes de la historia? Déjenme sus opiniones más honestas en los comentarios. Dale like si este análisis de Vinicius te generó tantas reflexiones como a nosotros. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.